Empecemos entonces, muchachos. Vamos a compartir la pantalla de la presentación y vamos a revisar esta simbología. Aquí aparecen ya unos nuevos criterios. Vamos a irle haciendo un zoom a la diapositiva para poderle ver de mejor manera. Pienso que ahí está bastante bien para evitar que se difumine mucho la imagen. A ver, bajemos un poquito. Listo. Entonces, aquí tenemos los siguientes símbolos. Tenemos corriente continua, ¿no es cierto? Cuando tenemos la línea como tal, corriente alterna, que es la línea con este símbolo de una oscilación de la corriente, ¿no es cierto? El elemento acumulador es un acumulador de energía, pero ojo, este se lo tiene que configurar de la siguiente manera, como tenemos en la siguiente casilla, para hablar de una batería propiamente. A veces este lo utilizamos simplemente para expresar los circuitos de una manera reducida, ¿no es cierto? Pero ahí hablaríamos de solamente una celda, por así decir, de una batería, mientras que aquí estamos hablando ya de una batería. Entonces, la batería ha sido un conglomerado de acumuladores, ¿no es cierto? Acá lo que son bornes y contactos, masa, tierra, ¿no es cierto? Eh, Derivación de un hilo o una bifurcación de la corriente. Normalmente esto vemos cuando tenemos las conexiones en paralelo. Cruce de hilo con conexión, ¿no es cierto? Con el puntito, y cruce de hilo sin conexión, sin el puntito, ¿no es cierto? O con el símbolo de levantamiento. Interruptor abierto y cerrado, conmutador, ¿no es cierto? Ahí está en posición neutra. Fusibles, que tiene estos tres tipos de simbología, ¿no es cierto? Hay que siempre identificarles bien y no confundirles con resistencias. Lámpara de alumbrado, normalmente el más común es el circulito con las líneas entrecruzadas. Lámpara de señalización o piloto, ¿no es cierto? Eso puede ser también la lámpara testigo que algunos conocemos. Vamos a ver por acá. Condensador. Ojo, sí existen condensadores, sí existen resistencias, reostatos, también en la electricidad, no solamente en la electrónica. Lógicamente estos van a ser a lo mejor elementos más robustos por el tipo de corrientes y de voltajes que manejan. Bueno, veíamos condensador, resistencias, reostatos, relés, otra simbología para los relés, ¿no es cierto? Inductancia sin núcleo e inductancia con núcleo. Normalmente la inductancia, ¿no es cierto?, se le llama a los bobinados. ¿Dónde van a aparecer estos bobinados? Bueno, normalmente en posibles actuadores, en la bobina como tal del circuito de encendido, ¿no es cierto? Una dínamo, ¿no es cierto?, es un elemento que genera corriente con el movimiento. Un motor de arranque, ¿no es cierto? Eh, a veces este también suele tener la letra S, por sus siglas en inglés, starter, ¿no es cierto? Motor, motor eléctrico normal, un amperímetro, un voltímetro y un ohmiómetro, ¿correcto? La A, la B y el símbolo de ohm para representar respectivamente lo que estamos viendo. También existen diodos en los circuitos eléctricos, pero son más robustos que los electrónicos. Y yo creo que estos de aquí, transistores PNP y transistores NPN, hay muchos transistores que trabajan con 12 voltios, pero circuitos eléctricos con transistores no son muy comunes. Más común es encontrar circuitos electrónicos con transistores. Ahí sí prácticamente tenemos transistores por todos lados, incluso dentro de los elementos comprimidos, ¿no es cierto? De las pequeñas cápsulas electrónicas que realizan operaciones lógicas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vamos a tenerles en cuenta todos estos símbolos también para nuestro estudio y para nuestro reconocimiento de los distintos diagramas eléctricos. Ojo, el día de hoy voy a estar subiendo tanto la clase de ayer como la clase de hoy, el video, y también subiendo las diapositivas de estos temas para que ustedes tengan como que una guía de estudio
para el desarrollo de todos estos temas que estamos tratando. Retomemos este diagrama de alumbrado. Si bien ya lo vimos, aquí tenemos otra esquemática que nos va a permitir revisar esto, ¿no es cierto? Entonces, con toda esa simbología que acabamos de ver, vamos analizando. Tenemos la batería. Miren cómo aquí han simplificado el tema de los acumuladores mediante una línea entrepunteada entre el borde negativo y el borde positivo. ¿No es cierto? Entonces, primera gran conclusión, cada diagrama eléctrico a veces ocupa una simbología propia, pero que siempre tiene algún grado de relatividad o de apariencia idéntica a las simbologías mostradas en los cuadros anteriores, ¿no es cierto? El circuito continúa hasta llegar a este elemento de acá, que es la llave de contacto, ¿no es cierto? Donde se verifica que se tienen varias posiciones. Eh, Luego, ¿no es cierto? Intuimos que si colocamos una posición de conexión donde ya quedan habilitadas todas estas líneas, pasamos al interruptor. Aquí el interruptor se lo ve bastante simplificado, ¿no es cierto? Le hacemos un zoom. Vemos que el interruptor de luces nada más está como que un contacto simple. La verdad, para entender el circuito basta y sobra con esto. ¿Qué hacemos un momento que conmutamos ese interruptor? Vemos que la línea va a energizar, ¿no es cierto? Inmediatamente, si seguimos aquí, venimos de este fusible y aquí hay una derivación que viene hacia acá, ¿no es cierto? ¿Qué es esto, muchachos? A ver, aquí vamos haciendo las preguntas. Empecemos por Jonathan. ¿Qué es este primer elemento que se energiza aquí una vez que he conectado el interruptor de las luces? No, no le veo bien. Perdón, Jonathan, no le ¿Es un escuché. fusible? Sí, primero pasamos por el fusible, ¿no es cierto? Y luego venimos a estos elementos de acá. ¿Qué son esos elementitos? Estos de aquí. De hecho, se activa solo uno, ¿no es cierto? Véale, conectamos el interruptor, venimos hacia acá, una parte de la corriente viene a este elemento, a este número 9, ya vamos a ver qué es, pero otra parte automáticamente energiza ya este de aquí. ¿Sí ve? De una le energiza a este de aquí. Sabemos que se energiza, sabemos que se va a activar porque está conectado a tierra, ¿no es cierto? ¿Qué cree usted que sea este de aquí? Sí. Los focos. ¿Qué foquito será, pero? Sería del tablero, tal vez. Muy bien, Jonathan, exactamente. Yo apenas conecto mi interruptor de luces, lo primero que tengo es un testigo que me dice que ha encendido el interruptor, ¿no es cierto? Si yo sigo la línea, ¿no es cierto? Vemos que esto viene por acá, aquí nuevamente está conectado en paralelo, eso ya habíamos visto, ¿no es cierto? Que estos siempre se conectan en paralelo. Y activa ya la luz guía de mi vehículo, ¿no es cierto? Pues suelen ser los foquitos chiquititos en los faros. No es ni siquiera la luz media o luz de ciudad, ¿no es cierto? Es solamente una luz guía. ¿Qué pasa hacia atrás del circuito, no es cierto? Bueno, aquí también hace una bifurcación y viene y conecta o energiza este elemento de aquí. Este elemento de aquí, con el número 9, muchachos, es el conmutador de las luces. ¿Qué va a conmutar eso? Bueno, ahí, en este de aquí, se va a generar las distintas posiciones del circuito de alumbrado, ¿no es cierto? Pero hay una posición inicial, digamos así, apenas yo conecto el interruptor, en donde solamente se me prende mis luces de ciudad o luces guías. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, hemos encendido el interruptor y vamos a ver qué pasa cuando llevamos todo a una posición. A ver, vamos siguiendo, este llega por aquí y viene a esta posición 0.
perdón, a esta posición 1 que está marcada aquí, ¿no es cierto? Veamos qué pasaría si nos movemos y llevamos a la posición 2. Activamos esta línea de aquí, la seguimos, pasamos por un fusible, ¿no es cierto? Este fusible aquí hace una derivación, prende otro testigo del tablero, ¿no es cierto? Porque ya estamos encendiendo otro circuito de iluminado. A ver, me fui pasando mucho. Teníamos este de aquí, ¿no es cierto? Venimos hacia acá, nuevamente la conexión en paralelo y hemos activado la luz media, ¿no es cierto? La luz de ciudad. Estos ya son los faros, ¿sí o no? ¿Cómo identifico yo, Mateo, que estos ya son los faros? ¿Qué característica trascendental veo yo ahí para establecer que esos en realidad son los faros? Por la forma parabólica que tiene. No tanto por ahí, Mateo, pero algo más. ¿Qué característica tienen los faros de un vehículo? En cuanto a conexiones, digámoslo así. Están conectados en paralelo. Sí, pero aparte algo más. Son de 2 filamentos. Muy bien, Edison. Aquí podemos ver que estos deben ser los faros porque tienen un primer filamento que a lo mejor es el filamento de la luz de ciudad y tienen un segundo filamento, una segunda conexión que a lo mejor es el circuito que se activará cuando yo esté con las luces de carretera o luces altas, ¿no es cierto? Y bueno, el faro también está conectado a tierra. Ojo, cuando yo he prendido esto, la posición 2 no dejan de prenderse los luces guía, ¿no es cierto? Las luces de ciudad. Esas permanecen ahí, ¿está bien? Se mantienen encendidas. Perfecto. Veamos qué más. A ver, también cuando yo he encendido el interruptor, ¿no es cierto? Ya está en posición de encendido y activado esto. Noten que aquí también se hace otra conexión. Directamente el switch también tiene un fusible. Este no me prende ningún testigo, pero lo que sí hace es activar esta parte de estos circuitos de acá. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Apenas yo he prendido el switch, automáticamente existe una activación de estos circuitos de aquí. Incluso en algunos vehículos esto puede estar energizado, pasa a través del switch, pero no necesariamente tiene que la corriente conmutarse desde el switch, desde la llave de encendido, sino que incluso con el switch cerrado, aquí tengo una derivación que me envía corriente a estas líneas de acá. ¿Qué creen, muchachos? A ver, preguntémosle a alguien en específico. ¿Qué creen? A ver, José Washima, ¿qué cree que sea esto? Le voy a ayudar un poquito. Esto de aquí, el circulito con las luces entrecruzadas, son foquitos, ¿no es cierto? Eso ya sabemos que es un foco. ¿Qué foquito será? Los accesorios, tal vez. Muy bien, José. Luces de accesorios o luces de cabina, ¿no es cierto? ¿Por qué les podemos identificar que son las luces de cabina? Porque noten que también el circuito obedece a unos pulsantes. Estos pueden ser los pulsantes de la puerta. Recuerdan que veíamos que cuando abrimos las puertas se libera un pulsante que conecta un circuito y hace que esto se encienda, ¿no es cierto? Y también, lógicamente, tienen, si ven aquí, antes del foquito, dentro de este cuadrado que encierra el sistema, ahí también hay un interruptor, hay un conector, porque yo también puedo, ya con las puertas cerradas, ¿no es cierto?, prender esa luz y no necesariamente tiene que estar prendido el vehículo. Entonces, muy bien, Fernando, en esa apreciación. Continuemos entonces, estamos aquí en el conmutador de luces, ahora vamos a la otra posición, ¿no es cierto? Esta de acá sale, ¿no es cierto? Ya hemos activado la primera posición del conmutador, activamos la segunda posición, la línea viene por aquí, pasa por un fusible, activa otro testigo, ¿no es cierto? Sube,
la conexión llega a este punto y aquí genera una conexión en paralelo hacia el 5 y hacia este otro 5. Eso, por descarte, se sabe que es ¿qué cosa, William? Perdón, Inge, no le escuché muy bien. Le decía William, hemos activado una segunda posición del conmutador y vemos que llega, después de haber pasado por el fusible, a este punto donde tiene una conexión en paralelo con los faros. ¿Qué estamos activando ahora en los faros? Las luces altas. Muy bien, luces de carretera o luces altas, que también tienen su propio testigo, ¿no es cierto? Yo cuando prendo las luces normalmente tengo un testigo de color verde, ¿no es cierto? A ver, primero aquí, este primer testigo se me ilumina el tablero. Este segundo testigo se me ilumina ese foquito verde del tablero, ¿no es cierto? Con la forma de las luces encendidas. Conmuto la otra posición del interruptor o del conmutador, más bien dicho, y se enciende un testigo de color azul en el tablero, ¿no es cierto? Ese ya me indica que he pasado de luz media o luz de ciudad a luz de carretera o luz alta. ¿Qué sucede hacia atrás de estos circuitos? Bueno, cuando yo he encendido, vamos a ver, aquí, cuando yo he encendido el conmutador, ¿no es cierto? Y tenía aquí la conexión de los foquitos, noten cómo antes de hacer la conexión a los foquitos de adelante de la luz guía, también genero una línea que va hacia la parte posterior del vehículo. A ver, nuevamente me pasé mucho. Y aquí hace otra conexión en paralelo con, bueno, aquí está como que conectado en serie, pero en realidad debería ser en paralelo. En serie también se lo podría conectar, no hay ningún problema. Pero bueno, conecta estos tres foquitos, ¿no es cierto? Si son tres foquitos, muchachos, ¿qué focos serán esos? Bueno, son las de la luz guía, pero en realidad, ¿qué foco es? O le hago la pregunta más sencilla a Andrés Jaramillo. ¿De qué color tienen que ser estos focos que se encienden? ¿Y por qué son tres? Son la luz roja de posición. Muy bien, así es. Y son tres porque en realidad, si nos fijamos, este es un circuito adaptado ya a una instalación medianamente más moderna, donde también vamos a tener esa tercera luz, ¿no es cierto?, que se prende con las luces guía, que es la luz de la matrícula, ¿no es cierto?, la que ilumina la placa del carro. Entonces se prenden las dos rojas, ¿no es cierto?, de posición, pero también se prende una lucecita blanca que ilumina el color de la matrícula. Por eso es que yo en las noches, si veo un vehículo desde una vereda, voy a ver que la placa, en una mayoría de carros, la placa está iluminada. Actualmente se lo revisa bastante, porque si es que usted no tiene funcionando esta luz de matrícula en los vehículos que son del 1990 para adelante, usted, por ejemplo, no puede aprobar una revisión técnica vehicular. Entonces es importante que este foquito esté sirviendo, ¿correcto? Y que lógicamente la instalación también esté bien hecha. Entonces, listo, muchachos, como vemos, ahí está completamente expresado un circuito de iluminación. ¿Está bien? Sí se lo puede identificar, ¿verdad? ¿Qué opina Galo Calle? ¿Se identifica claramente cada uno de los elementos? ¿O le queda personalmente alguna duda? No me queda ninguna duda, está bien explicado. Está claro, ¿no es cierto? Muy bien. Sí. Vamos a ver ahora a complementar este circuito de aquí con este circuito de acá. Este, como ustedes pueden ver, dice diagrama de luces intermitentes. Este diagrama y el anterior en realidad trabajan como que a la par, ¿no es cierto? Pero aquí han decidido expresar el circuito de luces intermitentes aparte para verlo con mayor claridad. Entonces, ¿qué sucede? Una vez que nosotros activamos la llave de contacto, ¿no es cierto? Vamos a llevar la corriente por un fusible que va a venir
¿no es cierto?, en una primera instancia, a energizar este relé de intermitencia, ¿correcto? Este relé de intermitencia a veces se le conoce como flasher, ¿está bien? Es el vulgarmente conocido como el flasher, o sea, que flashea, ¿no es cierto? ¿Por qué flashea? Porque no tiene encendido nada constantemente, sino prende y apaga todo el tiempo al circuito al que está conectado. Entonces, bueno, ingresa aquí a este flasher y vemos que una de las líneas pasa a energizar un testigo del tablero, ¿no es cierto? Ustedes, bueno, saben que en el tablero en realidad hay 3 testigos, ¿no es cierto? Uno de direccional izquierda, otro de direccional derecha y otro de luces de parqueo. Pero se los puede sintetizar en un diagrama mediante un solo testigo, ¿no es cierto? Porque a la larga el circuito lo va a encender indistintamente al de izquierda o a derecha o al de parqueo, los dos al mismo tiempo, ¿no es cierto? Entonces, por eso se lo simplifica de esta forma. Bueno, y por otro lado, se energiza este conmutador, ¿correcto? Entonces, este conmutador de 2 posiciones me va a encender un lado y otro lado de las luces de intermitencia. Supongamos que encendemos hacia este lado de acá, hacia arriba, hacia la derecha, viéndolo frontalmente desde acá. Entonces, bueno, se energiza esta línea que pasa por un fusible, llega a un punto en donde hace ya una conexión en paralelo y manda a encender las luces de la derecha, ¿correcto? Entonces, para girar a la derecha, una posición, y si yo cambio a la izquierda, viene esta línea de aquí, ¿no es cierto? A ver, sigámosle bien, viene esta línea de aquí, pasa también por un fusible, llega a este punto, lo conecta en paralelo y manda a las luces de la izquierda, ¿no es cierto? Y en el conmutador puede haber un pulsante, ¿no es cierto?, que haga que se activen estos 2 circuitos, ¿no es cierto? Y ahí se logra que el circuito se encienda al mismo tiempo todos cuando yo necesito parquear. ¿Correcto? Muy bien. Veamos si Kevin nos indica si se comprende este circuito de luces intermitentes. Sí, Del circuito de encendido, a ver, del circuito de iluminación normal, Kevin, ¿cuál es el elemento medio que trascendental en el circuito de luces intermitentes? Algo que no vio en el otro circuito. ¿Cuál es la novedad de este? no, se me trabó la señal, no escuché bien. Le decía Kevin, comparando este circuito con el circuito de iluminación general del vehículo, ¿cuál es la gran novedad en este? ¿Cuál es el elemento nuevo que aparece en este circuito? Los pilotos, Los pilotos. Ah, esto de aquí, pilotos. sí. No, a ver, estos que le denomina pilotos, Kevin, solamente son las luces. En algunas ciudades se les conoce como los pilotos porque indican hacia dónde uno va a virar. Aquí les conocemos como direccionales. ¿Quién puede responder esa pregunta? ¿Cuál es el elemento medio único de este circuito que no tiene el circuito normal de iluminación? El relé. El flasher, ¿no es cierto? El relé. El otro no funciona como un relé. Este sí. ¿Qué hace el relé? Conecta y desconecta el circuito precisamente para darle esa versatilidad, esa característica de que sea visible, de que llame la atención esa intermitencia y mantenga a los usuarios atentos de que alguien va a realizar una maniobra o de que alguien va a parquear. Novedad, muchachos, al día de hoy, este está empezando a desaparecer. ¿Por qué? Porque hoy por hoy se ha reemplazado este flasher con un circuito realizado por un microprocesador.
¿Quién ha tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, las luces direccionales de un Ford Mustang o de un Audi? ¿Alguien ha visto? Nadie. Bueno, vamos a ver si por ahí nos buscamos un video y van a entender por qué ya no hay este flasher. En fin, ahorita vamos a ver un videíto, vamos a complementar este pequeño estudio con un videíto de unos alumnos de una universidad en México que han diseñado un prototipo de conexión del sistema de iluminación. Es un videíto bastante, ¿cómo podríamos llamarlo? Muy juvenil, muy estudiantil, digámoslo así. Van a ver incluso a un alumno haciendo el resumen de cómo se ha elaborado este prototipo, pero pienso que por un lado es positivo esto, porque van a ver un lenguaje mucho más cotidiano para ustedes. Ahí haremos haciendo las puntualizaciones en ciertos detalles que ellos le dan otro nombre, pero vamos a ver que es muy elemental la aplicabilidad de los circuitos que acabamos de ver en un vehículo. Este es un prototipo, lógicamente, pero no deja de ser diferente de lo que sucede en el vehículo. Entonces, déjenme ahorita les proyecto nuevamente la pantalla para analizar este video. Muy bien, entonces estamos aquí y vamos a revisar el video. Hola amigos de YouTube, nosotros somos de la escuela Conalep 022 de Chiapa de Corzo, en el cual les presentaré un prototipo de iluminación automotriz, el cual está conformada por luces cuartos, altas, bajas, direccionales, stop, reverseros. A ver, una primera puntualización. Aquí le nombró a las luces guía con otro nombre, ¿no es cierto? Y a las luces de reversa les dice reverseros. Bueno, es una expresión propia del lugar en donde fue realizado este video, ¿correcto? Entonces, simplemente para saber a qué se está refiriendo. La cual lo siguiente para elaborar un prototipo similar, los materiales son... Bueno, vamos a ver de qué está compuesto este circuito. Focos de dos polos, ¿no es cierto? Muy posiblemente utilizados para las direccionales y las luces guía de frenos. Focos de un solo punto que pueden ser utilizados para la iluminación guía. Cinta aislante, ¿no es cierto? Bueno, esto para mantener los chicotes bien estructurados. Socket para un foco de un solo punto. Como digo, estos pueden ser utilizados para las luces guías. Relé flash, este de aquí es el famoso flasher, aunque este es uno muy elemental, ¿no es cierto? Muy rudimentario, pero este es el que se encarga de hacer la conexión y desconexión, ¿no es cierto? Portafusibles, con su entrada y su salida, lógicamente. Acá tenemos faros H7 halógenos que servirán para hacer las luces de ciudad y las luces de carretera. Terminales de conexión. Estos de aquí en el vehículo son los reemplazados por los sockets. Relevador. Estos van a servir para utilizarse con los conmutadores de las luces. Focos para luces bajas. Bueno, más que luces bajas, estos van a ser luces guías frontales, ¿no es cierto? Interruptores para prender y apagar los distintos circuitos. Y finalmente, conectores de 3 puntos que serán utilizados para conectar los faros H7. Debe de quedar de esta forma, tomando en cuenta las polaridades de los focos. Si se nota por acá en la cámara, esta terminal es de altas, esta polaridad es de bajas y esta es tierra.
Muy bien, eso vale la pena conocer. Yo no puedo conectar un faro H7 como a mí me da la gana, ¿no es cierto? Tengo que respetar sus polaridades. Esta codificación que tienen aquí normalmente es universal. Siempre si yo le veo frontalmente al faro halógeno desde atrás, el de la derecha va a ser la luz alta, el del medio la luz media y el otro la conexión a tierra. Estas polaridades no se deben de cuatrapear. Al cuatrapear cualquiera de estas tres polaridades, invirtiéndolo, se llega a hacer un corto. De tal manera que tomamos ambas polaridades, que sería baja y baja, se conectó al relé, que si se logra ver está de este lado. ¿Está? Ahí hacemos otra puntualización. ¿Por qué este circuito está conectado a un relé? Porque el relé va a servir aquí de conmutador, ¿no es cierto? Me va a accionar las luces altas o las luces bajas dependiendo de la posición del conmutador. Para yo no tener que tener distintos interruptores o distintas conexiones para cada circuito, sino desde un solo interruptor manipulo los dos circuitos, ¿no es cierto? Desde un solo conmutador tengo la habilidad de poder poner luces altas y luces bajas. Se conectó a la terminal 87 y a la terminal 87A, en el cual de acá del relé salió para el fusible. Del fusible se tomó en cuenta para los interruptores. Bueno, de tal forma, aquí nosotros utilizamos dos relés, una por luces altas y otras por luces bajas. De la misma forma, ambos se conectaron a las salidas, a las entradas del relé 87. Para conectar cuartos, que aquí se logra ver, uno es... Los cuartos, muchachos, viene a ser la luz guía. Ellos le denominan luz cuartos a ese circuito que va a emprender esta serie de foquitos de posicionamiento del vehículo, pero que son esas luces muy elementales, que no tienen una intensidad muy grande, sino simplemente le sirven para guiar al vehículo, ¿no es cierto? Para que las personas al alrededor identifiquen al vehículo y para que uno pueda tener una ayuda visual de que el circuito de iluminación ha sido encendido. Positivo y el otro es negativo. En esto no se conectan relevadores, pero sí se tiene que conectar a un fusible, ya que habiendo una descarga o un corto, lo que se quemaría sería el fusible y no se quemaría la pieza, o sea, el foco. De tal manera esto se agarró el cable que es de corriente y se puso al fusible, tomando un extremo al de corriente y el otro a la perica. Cuartos, que en estos cuartos tienen dos funcionalidades. Son cuartos y a la vez son direccionales y nos sirven como intermitentes. En este caso también se conectó nada más al fusible y del fusible ya se tomó al interruptor. De tal forma, para tener entrelazados los dos, ambos cuartos, con cuartos de acá y cuartos en calaveras, se agarró la misma línea, y esta misma línea solo se fue a un fusible, para ahorrarnos más fusibles. ¿Cómo se le puede llamar? A lo exterior se le puso una cigarrera que nos puede servir tanto, valga la redundancia, como para encender un cigarro, como para cargar teléfonos. Esto sí, sin interruptor, se conectó directamente a un portafusible y automáticamente enciende. De forma que ya se mostró la parte interior del prototipo donde están las conexiones, cómo se fue dando. La parte exterior debe de quedar de esta forma, teniendo en cuenta los interruptores. Cada interruptor tiene su propia función, como por supuesto, al igual los fusibles tienen su propia función. Los relevadores, este es de altas y este es de bajas. El relé flash, que sirve como para intermitentes y direccionales. Si se logra apreciar, aquí tenemos los interruptores y cada funcionalidad de ellos. El primer interruptor es de stop, el cual se acciona de esta manera. Esto es stop.
y tiene un interruptor de cuartos, el cual se acciona de esta manera y enciende, por supuesto, los cuartos. Serían esos. Luego de cuartos sigue lo que son bajas, que son estos. Bajas. Luego de bajas sigue el interruptor de altas. Por supuesto, siguen las direccionales. Primera direccional para el lado izquierdo. Funciona de tal manera. Esto funciona gracias al relevador. Direccional al lado derecho. Y por supuesto, los estacionarios. Toda esta función de intermitentes direccionales se hace por medio del relé flash, ya que sin este relé no fuera posible ni intermitentes ni direccionales por el parpadeo. De ahí que siguen los reverseros. Estos son los reverseros. Y en conjunto, todo el prototipo queda de esta forma. Primero se encienden cuartos. Luego de cuartos van bajas. De bajas van altas. Luego, la luz interior, que por supuesto nos está fallando. Luz interior, direccionales, intermitentes y el reversero. De esta forma debe quedar. Y para accionar la cigarrera se hace de esta forma. Bueno, el tema es que aquí han agregado el elemento de la cigarrera, nada más a la conexión del switch, ¿no es cierto? Al momento que encienden el prototipo, se enciende también la cigarrera. Entonces, como ven, muchachos, es bastante elemental la conexión del circuito. ¿Qué es lo difícil ya en el vehículo? Que lógicamente el seguimiento de los cables requiere cierta destreza, ¿no es cierto? Cierto grado de práctica. Mientras más analizamos circuitos de encendido, más rápido identificamos cables de alimentación, cables de tierra. Comenzamos a ver que existen codificaciones en cuanto a los colores, y también los grosores de los cables. A veces son un elemento que nos permite rápidamente identificar los distintos circuitos, los distintos actuadores o consumidores que están actuando con esos circuitos y cómo se conmutan unos a otros, si van a través de un relé, si van a través de un flasher, cuál es el fusible que opera en los distintos circuitos para proteger tanto a los conmutadores como a los consumidores.